del país, ¿no? Dentro del Perú. Ya, gracias Beatriz. ¿Alguien más ha encontrado algo aparte de Beatriz? Vendría a ser como un órgano, bueno, está conformado por distintos órganos, normas y procedimientos, que por lo que entiendo se encarga de administrar los fondos que se le otorga a las entidades y organismos públicos. Ya lloro. Ya, les decía que si yo me hago un endeudamiento externo por parte de un agente externo, me presto de otro país o de un banco mundial, etcétera, me presto. Ese es el externo. El interno, ¿de quién me prestaré? ¿Cómo se daría este préstamo? ¿Han escuchado? ¿Cómo el Estado le, a ver, ¿han escuchado de repente que el BCP le presta al Estado, que el Interbank le presta al Estado, que Bacus le presta al Estado, que algún clúster económico le preste al Estado, que una universidad privada le presta al Estado? ¿Han escuchado una noticia parecida así donde un privado le presta al Estado? Ya, entonces si en el endeudamiento externo te prestas de un banco o de un país, en el interno te prestas de la misma población. Ya no te prestas de un privado ni ni de una entidad pública, porque al final el presupuesto es el mismo. ¿Cómo te prestas? A través de bonos, ya. Entonces el Estado cada ciertos años, casi cada 10 años en promedio, saca bonos. ¿Qué son bonos? Son como pagarés. Ya, pagarés. Tú le prestas al Estado, el Estado dice, ¿no? Se dan bonos de $10,000 o $20,000 a un interés del 20%. Entonces tú compras esos bonos, le das al Estado los $20,000, tiene un interés del 20% que el Estado te lo va a pagar en 10 años. Te va a pagar tus $20,000 más el 20% de interés. Ese es el endeudamiento externo. Traducción, bonos. ¿Quiénes los pueden adquirir? Todos los peruanos. Ya, todos los peruanos, a través de bonos, ¿no? Y estos bonos son limitados. ¿Ya? Ese es el endeudamiento externo, se da principalmente en bonos. Habrán escuchado, pues, de repente, chicos, cuando, bueno, en historia habrán leído, ¿no? Perú, con la guerra con Chile, el Estado peruano vendía bonos. En las guerras de Estados Unidos con otros países, siempre el Estado estadounidense vende bonos, ¿ya? Porque necesita obtener dinero rápido y principalmente no de una entidad fuera del país, sino de una interna, ya, porque necesita el efectivo rápido. Ya, ese es el endeudamiento interno. Ya, siguiente diapo, por favor, Lisandro. Ya estábamos comentando ayer, ¿no? El Poder Legislativo es el encargado de hacer leyes, derogar leyes, extinguir leyes, modificar leyes. El Poder Legislativo reside en el Congreso, ¿ya? Listo, es una cámara única. Esa es una cámara única que solo tiene un pleno, ¿ya? Un pleno. El Congreso es el órgano representativo de la nación encargado de realizar las funciones legislativas de control político. Sí, ¿no? Ahorita creo que estos días está haciendo una interpelación al primer ministro Aníbal Torres, ¿no? Control político. Ya, y demás que establece la Constitución, es una que consta de 130 congresistas elegidos de forma directa. Les hago dos preguntas y les voy a dar un minuto para que piensen. ¿Ya? Chicos, por favor, háganme caso porque lo que estoy ahorita pensando en preguntar, las anteriores preguntas,
creo que lo voy a colocar en el examen, así es que busquen en Google, piensen un segundo y me responden, ¿ya? ¿Por qué de 120 congresistas ha subido a 130? ¿A qué se debe esto? Es una. Y segunda, por qué es una única cámara? ¿Por qué no somos dos cámaras como en otros países o como en años anteriores? Dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de... Antes había, bueno, o en otros países hay dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ¿ya? Listo. Es más, hasta antes del gobierno de, perdón, hasta antes del golpe de Estado de Fujimori habían dos cámaras, Cámara de Senadores y de Diputados, ¿ya? Y varios países la tienen actualmente, ¿ah? ¿Listo? Esa es una. Y la otra es por qué hemos subido de 120 a 130 congresistas. A ver, les doy un minuto, chicos. Adelante, a ver. Ya, pero mi pregunta era, ¿por qué unicameral? ¿Por qué no como antes bicameral? ¿Por qué no como otros países que están a la vanguardia, tipo Estados Unidos y otros europeos, que es bicameral? ¿Por qué, este, por qué no? ¿Por qué 130? ¿Por qué ha subido a 120? Ya sé que está en la ley, ya sé que en la Constitución me dice que somos unicameral, ya sé que en la Constitución dice que es 130. O sea, ya sé, ya sabemos. Pero ¿por qué? ¿Por qué el cambio? ¿A qué se debe de 120 a 130? ¿Cuál es el fondo? Ya, ese es de repente el argumento político, pero ¿cuál es el argumento técnico? El argumento técnico, chicos, no el político. Yo ya sé que el Fujimori quería el control político, ya, pero ¿cuál es el sustento técnico? Igualito el sustento técnico para pasar de 120 a 130. ¿Cuál es el sustento técnico? A ver, Jorgel, ¿has pensado, has buscado en algo? ¿Has buscado algo?
Disculpe, doctor, no lo escuché muy bien. ¿Pronunció mi nombre? ¿Me llamó? Sí, Yorgali, te llamé para ver que me digas qué opinas, por qué encontraste algo, ahora que estoy buscando 2 minutos. Em, creo, bueno, acá dice que es para que responda a todas las necesidades de la sociedad y pueda representar mejor democráticamente a, a la población, ¿no? Y responder todas las exigencias de los ciudadanos. Quizás por eso es que se aumentó a los 130 congresistas. Beatriz. Bueno, según lo que busqué también, como ya había mencionado mi compañero, que se ha hecho la modificación del artículo 90 de la Constitución, pero en el sentido de que el número de congresistas va a ser determinado por ley, debiendo guardar proporción con la población. Es algo similar a lo que comentó mi compañera Georgie Lee. Pues según supongo que la población aumentó y tienen más necesidades, ¿no? Que se deben atender y por lo tanto para la organización, para resolver aquellas necesidades, creo que se necesitan más congresistas, como ahí mismo dijo, ¿no? Que según la ley se debe guardar proporción con la población. Ya, correcto. Entonces vamos con la primera. ¿Por qué subimos de 120 a 130? ¿Cómo les hago el ejemplo? Ya, actualmente la ley de generales de municipalidades ha variado, ¿ya? Van a ver que en bastantes circunscripciones distritales, provinciales, ¿ya? Se va a elevar el número de regidores. ¿Por qué? Porque la población ha crecido. Si la población crece, entonces necesita más representantes. Ejemplo, ¿no? Por cada 100.000 personas son representantes, pero ya hay 200.000 y va a seguir habiendo uno, no. Ahora hay 2. ¿Ya? Ahora, lo mismo pasa, por eso que se va a incrementar el número de regidores en algunos distritos. Ahora, lo mismo pasa con el Congreso. Hay un incremento bastante grande de población en el país, y esta cierta población, se han incrementado bastantes millones de personas, ¿no? Entonces necesitan una mejor representación. Por ende, se incrementan en las regiones donde se ha incrementado más población. Por ejemplo, ¿cuántas regiones somos? Somos 26, 27 regiones. Solo se han subido 10 escaños. Estos 10 escaños se van para las regiones que tienen una mayor cantidad de población, ¿ya? ¿O acaso están en todos? Si hubieran sido más escaños, hubieran sido pues 26 más. Se hubieran elevado a 26 y no 10, ¿ya? Responde entonces a una cantidad de explosión demográfica, ¿ya? Una de esas regiones que ha crecido más es Arequipa, ¿no? Y le ha tocado su congresista. Por ejemplo, Lima creo que le ha tocado 2 escaños más, ¿ya? Y así sucesivamente. Solo las poblaciones que han crecido poblacionalmente, ¿ya? Ahora, respecto a la primera, ¿no? Cámara única. Y efectivamente, antes del gobierno de Fujimori, antes de que el golpe, eran 2 cámaras, senadores y diputados, ¿ya? Él ha cambiado su conveniencia para que solo fuera una, ¿no? De una sola cámara, ¿ya? Listo. Pero ahora, ¿sabes? Hay bastantes tesis, ¿ya? Y la experiencia misma en otros países, que un Congreso con 2 cámaras es mucho mejor. Las leyes son mejores, hay un mejor control político, ¿ya? Las leyes son más, ¿cómo les puedo mencionar? No son tan sometidas a lobbies, ¿ya? Por ejemplo, ahorita la última ley controversial que está sacando el Congreso, ¿no? Le está quitando facultades a la SUNEDU, ¿no? Que tan buen trabajo está haciendo. Porque es una sola cámara, todo se decide en una votación, ¿no? Pero si fuera 2 cámaras, es como decir, ¿no? El Senado lo aprueba, ¿ya? Pero los diputados lo frenan y lo mandan a archivar. Acá hay una presión política, ¿ya? Listo.
Entonces ahí podemos ver que hay un mayor control político. En bastantes países del primer mundo son bicamerales, ¿ya? Son bicamerales y debemos entender que como son primer mundo, también las leyes son a un altísimo nivel, ¿no? A un nivel altísimo. Países como Perú y otros países de repente en camino a vías de desarrollo como todavía estamos, tenemos un parlamento unicameral, ya más manejable por un determinado congreso. Listo. Sí, anualmente siempre se hacen congresos así para elevar la propuesta para ser bicamerales, ¿ya? Bicameralidad. Listo, entonces uno de los sustentos técnicos también de Fujimori era para ir a unicameralidad, era el gasto público, ya el gasto público, que hacía tener dos cámaras, ya, pero haciendo el costo-beneficio, una mala ley que hace un Congreso unicameral más bien genera 3, 4 veces más gasto, porque la tienes que volver a rehacer. Por ejemplo, esta ley de la SUNEDU, les apuesto que en 2 meses otra vez se va a volver a rehacer el gasto de presentar el proyecto en la Comisión de Educación, el gasto de llevarlo al Pleno, a someterlo a primera votación, a segunda. Debo entender también los grandes lobbies económicos que se jugarán ahí con las universidades privadas, las universidades públicas que no van a querer estar bajo el control de SUNEDU, van a querer estar en la ANR. Listo, volver a hacerlo de antes, que tengan la autonomía, ¿ya? A las privadas tengo entendido que sí les va a gustar competir y van a querer hacer lobbies para que vuelva la SUNEDU, etcétera. ¿Ya? Listo. Siguiente, por favor. Ya chicos, justamente, ¿no? Comisiones. Y en el Poder Legislativo tenemos un presidente del Congreso, vicepresidente del Congreso, segundo vicepresidente del Congreso y un exsecretario, ¿no? Que es el cuarto vicepresidente del Congreso. A ver, ustedes chicos, coméntenme, ¿cómo se elige el presidente del Congreso? ¿Alguien sabe? ¿Se elige a dedo? ¿El presidente de la República lo elige? ¿Cómo se elige el presidente del Congreso? ¿Premias? Adelante, Edgar, creo que estabas hablando. Adelante, creo que querías opinar. No estoy seguro, pero creo que se le dice premias. Respondiendo a su pregunta, ¿qué se le dice o qué se le llama al presidente del Congreso? No, la pregunta era ¿cómo se elige al presidente del Congreso? ¿Cómo se elige? ¿Ya? Y premiar se le dice al presidente de los ministros, ¿ya? Al presidente del Consejo de Ministros, premier, ¿no? Por ejemplo, nuestro actual premier es Aníbal Torres, ¿no? Él es el premier, el que lidera a todos los ministros. Cosas distintas en el Congreso. Mi pregunta era, ¿cómo se elige el presidente del Congreso? Por ejemplo, el de los ministros es a dedo, ¿no? Son la confianza de Castillo. Si ahorita Castillo quiere, me nombra ministro de de producción, etcétera. Si ahorita Castillo quiere, a Edgar lo nombra ministro de Economía. ¿Por qué? Porque le da la confianza. Ya, es a dedo. ¿Ya? La dedocracia. En cambio, el Congreso, ¿cómo se elige? Ya hemos elegido 130 congresistas. Ahora, ¿cómo elegimos al presidente del Congreso? Esa es mi pregunta. ¿Voto interno del Congreso mismo? Claro, es voto interno, pero ¿cómo se dan estas votaciones? ¿Cómo se presentan las listas? ¿Qué hacen? A eso es lo que voy. Ya, entonces, ¿cómo se elige el presidente del Congreso? Sencillo, chicos, entonces en el Congreso hay bancadas, ¿no? Tenemos la bancada
de la señora Keiko, la bancada de Acuña, ¿no? De la A, la bancada de Somos Perú, ¿qué más tenemos? ¿Qué otras bancadas? La bancada de los Moraditos, y en fin, debo asumir que habrá 3, 4 más bancadas, ¿no? De Acción Popular, ahí está de Renovación Popular, y un par más, ¿no? Cada una tendrá un número de congresistas, ¿no? 20, 15, 18, así, ¿no? Entonces, las bancadas quieren tener el control del poder del Congreso, ¿ya? Pero digamos, yo que soy de la bancada de Acuña, de la A, ¿no? De la A de Acuña, quiero ser el presidente del Congreso, pero yo tengo 18 integrantes y en el Congreso son 130, me faltan 112 votos, ¿no? 112 votos. No podría ir yo con todos mis congresistas a ser presidente, vicepresidente y segundo vicepresidente, no, no podría. ¿Qué hago? Me aliaría de repente con la bancada de Edgar, ¿ya? Entonces Edgar, que es de Acción Popular, tiene 20 congresistas, ¿no? Y Edgar me da a uno, propone a uno, ¿no? Me dirá, pues yo me autopropongo, ¿no? Entonces yo iré como cabeza de la lista del presidente del Congreso, Edgar irá como vicepresidente, y Beatriz, que es de la bancada de Renovación Popular, irá, que tiene como que 15 congresistas, pondrá al tercero vicepresidente, o al segundo vicepresidente, perdón, y así se van armando las listas. Ya cada uno se alía con el que más le conviene para tener la mayor cantidad de votos, como dice Edgar, y ganar. ¿Ya? Entonces, así se elige el presidente del Congreso. Se dan elecciones internas, se alían las bancadas, ¿ya? Comúnmente se alían siempre entre dos. Ya se alían 8 bancadas, 4 contra 4. Ya cada una con sus votos, y las bancadas que no han logrado conformar alianza en alguna de estas listas importantes son las que van a decidir al final quién es el presidente del Congreso, ¿no? Son bancadas de 3 personas, por ejemplo los moraditos, ¿no? Creo que han entrado 3, 4 congresistas moraditos, ¿no? De Guzmán. En cambio, por estrategia política, ninguno de los partidos fuertes ha buscado alianza con ellos para presidir el Congreso porque saben que no aportan muchos votos, ¿no? Entonces a estos los dejan de lado para que ellos al final decidan ya en su votación con sus 3, 4 votos a quién apoyan. Entonces así se elige una mesa directiva del Congreso, ¿ya? ¿Cuántos años dura? Es un año, ¿ya? De 28 de julio a 28 de julio se renueva el Congreso. ¿Ya? Cámara única ya vimos, ¿no? Solo una es única cámara. Comisiones, vayan buscando por favor a ver cuántas comisiones hay del Congreso, y bastantes. Es la Comisión de Educación, la Comisión de Empresa, la Comisión de Cultura, la Comisión de Tecnología, la Comisión de Salud. Hay bastantes comisiones, ¿ya? Quiero que me vayan buscando cuántas comisiones hay ahorita, mientras yo explico comisión permanente. ¿Alguien sabe qué es la comisión permanente del Congreso? Beatriz. Bueno, usted ha preguntado qué era. Bueno, el Congreso Permanente, la Comisión Permanente del Congreso es un órgano del Poder Legislativo, ¿no? Y que está compuesta por la mesa directiva del Congreso, que incluye el presidente y 3 vicepresidentes. Y están más de 25 congresistas que representan a sus diferentes grupos parlamentarios. Asimismo tiene sus atribuciones, que es designar al Contralor General, la propuesta del Presidente de la República y algunas ratificar la designación del Presidente del Banco Central de Reserva y del Superintendente de Banca y Seguros. Gracias, Beatriz. Creo que Ruth levantaste la mano.
Ya, ¿cuándo funciona la comisión permanente? ¿Alguien ha encontrado? ¿Ya? ¿Cuándo funciona? ¿En qué momento se activa una comisión permanente? Doctor, la Comisión Permanente del Congreso nos dice que se instala más tardar dentro de los 15 días útiles posteriores a la instalación del primer periodo. Ya, la comisión permanente va a entrar a tallar en dos puntos principalmente. Uno, cuando el Congreso se va de vacaciones, ya, y ya no no hay legislaturas, ya, no hay legislaturas. Entonces la comisión, y sabemos que un poder del Estado nunca puede entrar, ¿cómo se llama?, en descanso. Sí puede, entre comillas, ¿no? Sí puede entrar de vacaciones, pero ¿quién se queda de resguardo para cubrir de repente cualquier contingencia, ley, etcétera? La comisión permanente, ¿no? Creo que había mencionado Beatriz que lo integran 25 congresistas, cada uno representa a una bancada, ¿ya? O a un sector de una bancada y la mesa directiva. Ya. Un claro ejemplo de esto es, chicos, se acordarán cuando hubo el gol, se me fue la palabra, el cierre del Congreso por parte del presidente Vizcarra y también el cierre del Congreso cuando, sí, ¿no? ¿Quién más cerró el Congreso? Solo Vizcarra hasta ahora, ¿no? O posterior a él también se cerró. Háganme acordar, por favor. Solo Vizcarra cerró el Congreso, ¿no? Ahora último. O también fue Medino, Sagasti. A ver, por favor, chicos, háganme acordar. Se me da la memoria en ese sentido. Creo que solo Vizcarra, no recuerdo los demás, ¿no? Ya, sí, creo que solo Vizcarra. Entonces Vizcarra cerró el Congreso un día, al día siguiente ya no entraban los congresistas, pero sí entraba la comisión permanente, ¿ya? Esta comisión permanente, como ya nos había dicho creo Beatriz, solo está integrada por pocos congresistas, ¿ya? Solo estaba integrada por pocos congresistas. Ustedes se acordarán, habrán visto de repente las noticias posteriores al cierre del Congreso y pueden googlearlo ahorita en Google Imágenes. El Congreso queda 130, solo se sentaban adelante 20, 25 congresistas que deliberaban algunas leyes de repente no de bajo nivel, sino no de tanta importancia, y así iban legislando, ¿no? Hasta que empezara otra vez la convocatoria de elecciones extraordinarias para un nuevo Congreso. Ya eran poquitísimos. El resto que no estaban designados como comisión permanente no entraban, ya no entraban, solo los 25. Ya solo estos pequeños congresistas. Ya cada uno representaba a pocas bancadas, ¿ya? Lo pueden ahorita de repente googlear ahí, van a ver las fotos, ¿no? Que solo eran poquitísimos. Siempre este órgano entonces del Estado no puede quedar cerrado, sino que siempre tiene que haber una comisión permanente que esté para emergencias, no cierre el Congreso, vacaciones, catástrofe, etcétera. Por eso es permanente, ¿ya? Su palabra clave. Ahora, chicos, ¿qué han encontrado acerca de comisiones? A ver, ¿quién me levanta la mano? Me dice, a ver, unas comisiones y así sucesivamente otras personas. ¿Y de qué se encarga cada comisión? Y de casualidad también me puede decir, a ver, les voy a dar un minuto más, qué grandes proyectos está teniendo esta comisión ahora en esta semana, estos meses, y de repente si es que hay algún congresista conocido en esta comisión, o de repente hay alguno que representa a nuestra región, ¿ya? Ahora les voy a dar un minutito más para buscar qué grandes proyectos estará haciendo pues la Comisión de Educación, Salud, Ciencia y Tecnología, la Comisión del Ambiente, la Comisión de Constitución, la Comisión de Empresa, de Defensa del Consumidor, ¿ya? Y si es que de casualidad hay algún congresista de nuestra región inmerso en esta o presidiendo alguna de estas comisiones. Ahora les voy a dar un minutito más. Por persona quiero que me comente 3 comisiones, porque ya hay bastantes ya hay 4 compañeros levantando la mano, ya 4 comisiones, ¿ya? A ver, les doy un minutito más para buscar qué proyectos está en cada comisión.
comisiones o 3 comisiones y qué grandes proyectos ahora últimos se están dando en algunas de estos, Diana y ya. Ya encontré la Comisión Agraria. La Comisión Agraria, que la presidenta es de Fuerza Popular, Leslie Vivian Olivos Martínez, Raúl Doroteo Carbajo, que es el vicepresidente de Acción Popular, y Freddy Díaz Monago, secretario de Alianza para el Progreso. Y la ley que han presentado es la ley que modifica el artículo 75 de la ley 29338, que es la ley de recursos hídricos que declara como zona de reserva intangible y de conservación integral la protección de las cabeceras de cuencas hidrográficas. Otra comisión hay de Comisión de Comercio Exterior y Turismo, donde la presidencia es de Germán Tacuri Valdivia, de Perú Libre, Pedro Martínez Talavera, vicepresidente de Acción Popular, y Betsy Chávez Chino, de Secretaría. ¿Qué secretaría? Otra comisión es de Constitución y Reglamento, donde Patricia Juárez, que es la presidenta del partido Fuerza Popular, Gladys Echaíz, que ocupa la vicepresidencia de Acción por el Progreso, Adriana Tudela, que es secretaria del partido Avanza País. Eso sería todo, doctor. ¿Podrías mencionarme así rápidamente las constituciones que has dicho? Se me fue la señal en los primeros segundos, pero sí te escuché la de Constitución, que es la de Patricia Juárez, que por cierto la conocí hace 2 meses y es bastante directa, tiene su carácter bien fuerte. Ya, me dijiste Constitución, ¿y qué otras más dijiste, Diana? Patricia Juárez es de la Comisión de Constitución y Reglamento. Sí, ¿qué otras comisiones encontraste? Por favor, eso no escuché al inicio. Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, Comisión de Comercio Exterior y Turismo, y la primera que mencioné fue Comisión Agraria. Ah, listo, Diana. A ver, Clorinda. Sí, buenas noches, doctor. Yo encontré la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, donde la presidenta es Silvia Montesa, vicepresidente es Luis Caneche, secretaria secretaria en este caso Carlos Anderson, de Podemos Perú. Esta comisión de economía tiene algunos proyectos de ley. Uno de ellos es donde promueven, ¿no?, la ley de medidas para reactivar el transporte fluvial en el departamento de Loreto en el marco de la emergencia por la pandemia, ¿no?, del COVID-19. Después, la Comisión de Educación y Juventud y Deporte, donde la presidencia está por Esdras Medina, del Partido de Renovación Popular. La vicepresidencia la tiene Alex Paredes y secretaria Carol Paredes. En este caso, proyecto que están trabajándolo es la ley, ¿no?, de reorganización de las universidades privadas asociativas con la licencia institucional denegada, ¿no? Es uno de los proyectos que han presentado, ¿no?, al Congreso de la República. La otra comisión es de Energía y Minas, donde, el presidente en este caso es Carlos Alba Rojas. La vicepresidencia la tiene Diana González Delgado.
El secretario es Eduardo Saluana Cavides, y uno de los proyectos que han presentado, ¿no? Al Congreso es la ley que establece medidas especiales para la reincorporación al mercado de las empresas mineras en reestructuración patrimonial en el marco de la Ley General del Sistema Concursal. Eso sería todo, magister. Gracias, Clorinda. Beatriz. Bueno, las comisiones que encontré también está la Comisión de Salud y Población, que que asume la presidencia es Hitler Saavedra, de Somos Perú, Partido Morado, y como vicepresidencia está Elba Julón. Y también otra comisión está la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, la Comisión de Transportes y Comunicaciones, y la Comisión de Vivienda y Construcción. En lo que es la Comisión de Transporte y Comunicaciones, bueno, se dedica a la fiscalización y regulación legislativa a través de dictámenes, ¿no?, con calidad en materia de transporte y comunicaciones, y que promueve el desarrollo infraestructural del país, la integración tecnológica y la educación en seguridad vial, movilidad sostenible e inclusive. Esta comisión ha presentado la ley, estas propuestas que uno vendría a ser la ley que dispone el traslado y reubicación del Aeropuerto Internacional Capitán Fuerzas Aéreas José Abelardo Quiñones. Su presentación de esta ley fue en el 2021. Otra ley que declara de preferente interés nacional y de necesidad pública la construcción a nivel de asfaltado e incorporación a la red vial de tramo Mazo Cruz, Visacuma, que esto se da en las provincias de Ilave e Hilo, de los departamentos de Puno y Moquegua. Otra ley que presentaron fue la ley que otorga facilidades para la renovación del parque vehicular de las empresas de transporte urbano para enfrentar la emergencia del COVID-19. Eso sería todo respecto a las 4 comisiones. Bien, chicos. Muchas gracias. ¿Alguien más levantó la mano? No hay nadie. Ya. Listo, me han mencionado algunas, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo estaba buscando, al igual que ustedes, tenemos 24 comisiones, ¿ya? 24 comisiones. La Comisión Agraria, Ciencia, Innovación y Tecnología, la Comisión de... Deme 10 segundos, por favor, voy a cortar una llamada. Ya, la primera comisión era la Comisión Agraria, la segunda, Ciencia, Innovación y Tecnología, la tercera, Comercio Exterior y Turismo, la cuarta, de Constitución y Reglamento, la cinco, de Cultura y Patrimonio, la sexta, de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores, la 7, de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, la 8, de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización del Estado, la 9, Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, la 10, Educación, Juventud y Deporte, la 11, Energía y Minas, la 12, Fiscalización y Contraloría, la 13, Inclusión Social y Personas con Discapacidad, la 14, Inteligencia, la 15, Justicia y Derechos Humanos, la 16, Mujer y Familia, la 17, Presupuesto y Cuenta General de la República, la 18, Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, la 19, Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, la 20, Relaciones Exteriores, la 21, Salud y Población, la 22, Trabajo y Seguridad Social, la 23, Transportes y Comunicaciones, y la 24, Vivienda y Construcción. Ya hay 24 comisiones. Ahora, antes de pasar a la siguiente diapo, ¿cuál es la función de una comisión? Evaluar, escúchame bien, evaluar los proyectos de ley, ¿ya? O las leyes. Por ejemplo, a ver, yo quiero dar una ley... ¿Qué tipo de ley? A ver.
Una ley, a ver, vamos a buscar una comisión, qué comisión, una ley, o ayúdenme ustedes de repente a pensar una ley, chicos, también, y la acomodamos en una comisión. A ver, vean su realidad, veamos nuestra realidad, qué tipo de ley nos hace falta. A ver, chicos, ayúdenme, qué tipo de ley nos hace falta. Fiscalización, Contraloría, Educación, Juventud, descentralización. ¿Alguna ley, chicos? A ver, ayúdenme. Cualquier tipo de ley que crean que hace falta, nos falta regular. Chicos. ¿Alguna comisión, chicos? Perdón, algún tipo de ley que les falta regular. A ver, ¿tú qué opinas, Manuel Alejandro? Ya, supongamos una ley de ya una ley para incluir en las entidades públicas. Esta ley ya existe ya, pero supongamos que no existe. Para incluir en las entidades públicas y privadas una ley que contraten a personas con discapacidad. Ya, y les vamos a dar una exoneración tributaria. Hasta ahí estamos bien ya. Pero este es solo un proyecto de ley, es una idea de repente que tiene la clase de gerencia de Estado o grupo de Pedregal, ¿ya? Entonces, nosotros nos juntamos, damos un borrador de repente de la ley misma o llevamos la idea genérica, no estructurada en un borrador y la presentamos a un congresista X, ya sea que pertenezca a esta comisión o no. La presentamos, la llevamos a su despacho, ¿no? De repente es uno de la Comisión de Energía y Minas, etcétera. Y entonces, ¿él qué es lo que va a hacer? La va a llevar a la comisión que le corresponde. Como es una comisión, pero como es una ley de discapacidad, ¿dónde la llevará? La llevará a la comisión 13, que es la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Entonces, en esta comisión, los congresistas que la integran verán si es oportuna, no es oportuna, la archivan, la promueven, perdón, la pulen la ley, les dan artículos, y una vez que está ya pulida, la presentan al pleno del Congreso, ¿no? A los 130 congresistas, a la mesa directiva, y si es que la mesa directiva, los congresistas verán, le darán retoques, le dirán modifiquen esto, no modifiquen esto, y otra vez que esté ya realmente pulida la someterán a votación. Ya a votación. Se aprueba, no se aprueba, se abstienen. Ya, si se aprueba, entonces la mandan donde el presidente, ya la mandan entonces al Poder Ejecutivo para que el presidente de la República firme esta ley, ya firme esta ley. El presidente puede firmarla al toque o puede decir la observo. Ya, si dice la observo, entonces le da al Congreso, si no me equivoco, 15 días para que pueda corregir los errores que menciona el presidente de la República. ¿Ya? Si el Congreso corrige esto y le dice al presidente, ya está corregida, el presidente tiene que firmarlo, ¿ya? Pero el presidente puede extenderse de repente de firmarla durante 30 días, máximo 30 días. Ustedes saben que la ley es buenísima, ¿ya? Pero de repente por cuestiones políticas el presidente no quiere firmarla. Entonces, ¿qué es lo que pasará? Necesitamos una rúbrica de uno de los poderes. Entonces, si el presidente, yo que sé, por cuestiones X políticas no la quiere firmar, solo va a estar la rúbrica la firma del presidente del Congreso.
¿ya? Porque la ley tiene que ir con las dos rúbricas, pero si el presidente después de los 30, perdón, después de pedir modificaciones, si ya se hicieron, eh, después de los 30 días que se le da de plazo, no la firma, solo va con la firma del presidente del Congreso. ¿Listo? Entonces, así es como nace una ley desde la comisión, desde las comisiones del Congreso. Ya, así es ya formalmente, ya sea que le entregue de repente la idea o el proyecto de ley al congresista, o ya sea que el mismo congresista promueva esta ley, siempre tiene que pasar por los vistos buenos de las comisiones. ¿Ya? Hasta ahí está bien, chicos, creo, ¿no? Bastante ahí creo que entendible, así es la nomenclatura. Hay otra forma, ¿no? Cuando el Congreso le delega facultades exclusivas al presidente de la República para que haga leyes, ¿ya? Esto está regulado también en la Constitución. Principalmente el Congreso le puede dar facultades para leyes para leyes tributarias, financieras, ya leyes específicas por un periodo entre 90 y 180 días. Listo. ¿Ya? Ya. Siguiente día, por favor. Ya, la función legislativa comprenderá el debate, la aprobación de reformas, de la Constitución. Sí, también pues, el Congreso puede modificar algunos artículos de la Constitución. ¿Qué más? Aprueba leyes, resoluciones legislativas, la interpretación, modificación, derogación de leyes según los procedimientos establecidos en el reglamento del Congreso. Las funciones especiales del Congreso es designar al Contralor de la República, ya, al defensor del pueblo, a los miembros del TC, al director del banco del BCR, o ratificar al presidente del BCR, ¿no? Como lo que ha pasado ahora con Velarde, que ya creo que va a bastantes periodos, ¿no? Dirigiendo el BCR, y también al presidente de la SBS. ¿Listo? Entonces designa a directores, ya designa también a presidentes de organismos de organismos públicos pilares en el Estado, ¿no? El BCR, el TC, el Contralor de la República, el Defensor del Pueblo, el SBS. Listo, siguiente diapo, por favor. Siguiente, después de esta de donde acabamos con SBS. Poder Ejecutivo, ya, eso hace las funciones administrativas orientadas a cumplir y hacer cumplir las leyes. Mantiene la prestación de los servicios públicos y ejerce su capacidad, ¿no? Ya hemos visto que el presidente elige un gabinete de ministros y cada uno es responsable de diferentes servicios públicos, ¿ya? El presidente de la República es el jefe máximo del Estado, personifica a la nación. Al presidente le corresponde la conducción del Poder Ejecutivo, ¿no? Y aquí también falta que es el jefe máximo de todas las Fuerzas Armadas, ¿no? Habrán visto que cuando entra un nuevo presidente, las Fuerzas Armadas van y alguno de los jefes de las Fuerzas Armadas le entrega un báculo, ¿no? Un báculo de oro, ¿ya? Entonces ese báculo da a entender que le dan la confianza para liderar, ser el jefe de todas las Fuerzas Armadas, ¿no? La Marina, la Fuerza Aérea, el Ejército, etcétera. ¿Listo? Ya. Siguiente, por favor.
Ya, vamos con la estructura del Poder Legislativo, ¿ya? Listo, el Poder Ejecutivo lo preside el Presidente de la República y también los ministros, ¿no? La Presidencia del Consejo de Ministros. Ya ahí tenemos a los ministros y el Presidente del Consejo de Ministros es el Premier, ¿no? El Primer Ministro. Ya, listo. Hay comisiones de coordinaciones entre los ministros, sí. Ya hay organismos públicos descentralizados, sí. Organismos reguladores, sí. Ya. Ahora, dentro de la PCM, se acordarán, ¿no? Ustedes, chicos, ¿alguien se acuerda por qué significa estos cuadrados que están a la derecha? Se dan órganos de apoyo, órganos de staff o órganos de asesoría. ¿Alguien se acuerda? Creo que es un curso de tercer año. Son órganos de staff. ¿Ya? Staff. Ya, comisión de coordinaciones. ¿Ya? Entonces, los ministros se reúnen también en comisiones que se interconectan proyectos entre ellos. ¿Ya? Listo. Organismos públicos descentralizados. Hay algunos organismos públicos que no dependen de algún ministerio. Ya no están adscritos a uno, sino dependen de la PCM. Son organismos o algunos programas. Ya algunos programas, como el que hubo hace, bueno, de 6, 7 años, sí, creo que en el 2017, 16 lo cerraron, que era el organismo, perdón, lo que me he trabado, es el organismo, era la Oficina de Responsabilidad Social Empresarial del Estado. Este organismo lo cerró, si es que no me equivoco, el presidente Kuczynski. No, lo cerró Kuczynski. Ya, este dependía no de ningún ministerio, ya dependía de la PCM exclusivamente, ya, de la PCM, entre otros también que también dependía. Y hay otros organismos que dependen solo de la PCM, ya. Por ejemplo, ahí está, el INEI depende de la PCM, ya, depende de la PCM, el INEI, ya. Ahora, ya, organismos públicos descentralizados, ya, por ejemplo, el INE está en todo el país, no está descentralizado, es un ejemplo. Ahora, organismos reguladores. ¿Qué es un organismo regulador? Les pregunto, está sencillo. ¿Alguien sabe qué es un organismo regulador en el Estado? ¿Alguien que es un organismo regulador? Chicos, ¿qué es un organismo regulador? Creo que vi en esta clase, en otra, no, esto viene en esta. ¿Qué es un organismo regulador? Eh, Doctor, los organismos reguladores son los organismos públicos que, que se encuentran descentralizados, o mejor dicho, adscritos a lo que es la presidencia del Consejo de Ministros. Además, estos tienen personería de derecho público interno y también cuentan con lo que es la autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera. Ya, gracias, Beatriz. Un organismo regulador, pues, es una institución, son instituciones públicas que se crean con el fin para vigilar o hacer el seguimiento de alguna actividad económica.
Ya. Ya. Faltan unas palabras claves. ¿Alguien más? ¿Alguien sabe qué faltará en esto, en lo que han mencionado las dos señoritas? Disculpe, ¿puedo mencionar otra, no sé, concepto o definición? Es que encontré más o menos que, no sé si los organismos reguladores del Perú son aquellas instituciones independientes, autónomas, que cumplen la función de proteger a los consumidores de empresas, de poder de mercado y de proteger las inversiones de las acciones de los gobiernos locales y regionales. Ya, ya. Gracias, Beatriz. Ya, entonces un organismo regulador, su propio nombre lo dice, va a regular. Ya, va a regular. Ahora, ¿qué es lo que hace el Estado? Ya hemos dicho, ¿no?, en sus primeros artículos de la Constitución y ahorita también, va a brindar servicios públicos, ¿no? Va a brindar servicios públicos. Ahora, todos los servicios públicos tienen que ser supervisados. ¿Qué hace un organismo regulador? Va a supervisar que estos servicios públicos que brinde el Estado o que brinde la entidad privada sean los más eficientes, los más correctos, entre otros. ¿Ya? Ejemplo. Por ejemplo, si el agua pues viene turbia de Sedapar, viene con heces fecales, etcétera, y tú te vas y te quejas a Sedapar se lava las manos y te dice, no, ¿qué tienes? Estás, yo qué sé, Clorinda, y se va y se queja, ¿no? Y le dice, no, estás loca, Clorinda, el agua está viniendo limpia en esta zona, y te sigue viniendo pues el agua cochina. ¿Dónde vas y te quejas? Al organismo regulador de Sedapar. ¿Cuál es el organismo regulador de Sedapar? ¿Quién sabe? Doctor, ¿sería SUNAS? Ya, correcto. SUNAS, ¿ya? SUNAS es el organismo regulador de Sedapar. ¿Tienes la lista de todos los organismos reguladores, Clorinda, ahorita? ¿Los has googleado ya? Sí, doctor. A ver, dime todos, algunos, no me acuerdo, MIN, SUNAS, me acuerdo de algunos, la mayoría. A ver, dime tú, dime todos. OCITEL, que es la telecomunicaciones, OCINERMIN, Energía y Mina, SUNAS, que es Servicio de Saneamiento, y OCITRAN, Infraestructura de Transporte. Ya. Ya. Entonces estos organismos reguladores van a estar por encima de empresas públicas y privadas que brinden un servicio. ¿Ya? Mencionaste la SBS, también la SBS actúa como un ente regulador, ya la Superintendencia de Banca y Seguro. La SBS, así como interviene cooperativas, también interviene bancos, también puede ir contra el mismo Banco de la Nación, ya, o contra el BCR a veces puede chocar, ¿ya? Listo, entonces un organismo regulador que va a regular a las entidades públicas y privadas que realicen algún tipo de servicio, ya, que este sea correcto, sea eficiente, ¿ya? Listo. Entonces va a ser nuestra segunda instancia cuando el servicio público que nos den no sea el correcto, ¿no? Por ejemplo, mientras estaba en clases, yo tengo el detector de llamadas, ese aplicativo, y ahí me sale, ¿no? Por ejemplo, hay una ley, si no me equivoco, que estos bancos no te pueden llamar, si no me equivoco, chicos, pasado las 7 de la noche. Y era 7 en punto, y me sale en el detector de llamadas ahorita Banco Azteca. Ya, Banco Azteca. Y obviamente lo he rechazado porque yo no tengo ningún crédito en Banco Azteca, ni nada, ni tengo deudas con ningún banco. Ya, entonces, ¿yo qué podría hacer? Sencillamente puedo reportar, si quiero, el número a la SBS por acoso,
¿ya? Entre otras, porque está fuera de la hora. Puedo ir también de repente a quejarme hasta el mismo Indecopi, al área del consumidor, de repente hasta el mismo CIPTEL, porque yo no sé cómo, no se debe permitir ya las llamadas, o de repente a la misma SBS, ¿no? Porque es el que regula todo el sector financiero, ¿ya? Obviamente, si yo voy a quejarme con el banco va a decir, jamás te hemos llamado, ¿ya? Entonces, la segunda instancia va a ser un ente regulador, es ir al correcto ente regulador que corresponde, ¿ya? Listo. Ya, ahora vamos a ministerios, ya hemos visto, ¿no? Hay bastantes ministerios de transporte, de vivienda, de mujer, del ambiente, salud, educación, etcétera. Ya hay bastantes ministerios. ¿Son organismos públicos? Sí, ya. Ahora, como cualquier organismo público dentro de los ministerios están adscritas algunas empresas de derecho público y otras de derecho privado. En la de derecho público tendremos algunas, ¿no? Tipo Petroperú, ya que es una empresa pública, ya SEDAPAR, SEAL, aunque en otras ciudades tiene otra nomenclatura, ¿no? Por ejemplo, aquí en Arequipa creo que SEAL, en Lima es Edernol, ¿no? Y creo que la luz eléctrica se llama ahí. Derecho privado, vamos a poner los ejemplos, las concesiones que se dan entre las concesiones, los proyectos de APPs entre el Estado y una empresa privada. Ya, avancemos por favor, next. Ya. El presidente personifica la nación, hemos visto. Es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales, ya les comenté por qué. Dirige la política, correcto. Dirige la política exterior, correcto. Relaciones internacionales y la política de desarrollo del país, ¿ya? Principalmente tiene que establecer las políticas públicas, ¿no? Las que les dije ya, de políticas laborales, políticas de cambiarias, políticas monetarias, políticas... se me olvidó, siempre me olvidan las dos últimas, ¿ya? Son 5 principales políticas públicas, ¿ya? Política tributaria es la otra, ya me acordé. Me falta ahora la quinta, que no me acuerdo, que se me ha ido, ¿ya? Va a establecer cuáles van a ser las nuevas políticas, ¿ya? ¿Qué cambios se hacen? ¿Ya? Respetando los 3 ejes siempre, ¿ya? También el presidente, ya, listo. Entonces eso ya hemos visto, ¿no? Hace unos minutos ya les comenté, ya. Hasta ahí está sencillo, ¿no? Representa al Estado dentro y fuera, ya, eso es correcto. Ya, siguiente, por favor. El presidente del Consejo de Ministros, ¿no? O llamado también Premier. Es un organismo de poder ejecutivo con personalidad de derecho público interno, cuya función principal es apoyar al presidente del Consejo de Ministros en el cumplimiento de sus funciones. ¿Ya? Listo. Es el organismo coordinador intersectorial de la función política administrativa del Estado. En función de dicha política se establecen las coordinaciones con otros poderes del Estado, ya, así como los organismos autónomos y los niveles de gobierno regional y local. Ya. Listo, entonces el Consejo de Ministros, que será la unión de todos los ministros, ya que sesiona. ¿Quién nos dirige? El presidente del Consejo de Ministros, ¿ya? ¿Quién es el Premier? ¿Ya? El presidente, perdón. El presidente es el presidente, el presidente del Consejo de Ministros es el presidente de la República, ¿ya? Pero el que lo dirige es el Premier, ¿ya? Bueno, entonces una cosa es en la teoría y otra cosa en la práctica, ¿no? Listo. Firmes ahí. Ya.
Así está sencillo. Siguiente, por favor, Lisandro. Ya, el presidente del Consejo de Ministros es la máxima autoridad administrativa del Consejo de Ministros, es ministro de Estado sin cartera. ¿Ya? Listo, Aníbal Torres, ¿no? Es nuestro premier, él no dirige ningún ministerio, ¿no? Anteriormente dirigía Justicia, ¿no? Y anteriormente creo que dirigía Interior, si no me equivoco. Sí, Interior, porque era fiscal, Interior, policía, no, sí. Ya. Ya. Va a establecer objetivos de carácter de políticas multisectoriales, ya va a tratar de enlazar proyectos entre las diferentes carteras de ministros, va a superar la función en el Consejo de Ministros. Ya, bueno, yo no preguntaría esto en el examen, la verdad. No me es muy relevante. ¿Algún dato? Ya. Actualmente, ¿no? El presidente les comentaba, ¿no? Creo que el presidente del Consejo de Ministros lo están interpelando estos días en el Congreso. Ya, una interpelación es sinónimo de sacar al no solo al presidente del Consejo de Ministros, sino cualquier ministro. Ya, porque lo van a llevar días y días a preguntarles de todo en el Congreso. Ya, antes de ir a una interpelación, un ministro va siempre a responder a veces preguntas a las comisiones, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Salud irá a la Comisión de Salud de repente a responder por una mala praxis, un mal manejo en su periodo en el ministerio. Ya, pero a veces las comisiones, como justamente mencionaba, creo que ayer le hacía justo la entrevista a un congresista, no me acuerdo, en Canal E en América, y él decía algo cierto, ya, de la interpelación. Ya, a veces él decía, literal, bueno, voy a parafrasear sus palabras, pero más o menos decía así. A veces el ministro, cuando va, primeramente, su primera prueba de fuego son las comisiones. Pero a veces las comisiones están parcializadas con el ministro, ya sea por favores políticos muchas veces, ¿no? Que les da el ministro, el presidente de la República. Las comisiones no preguntan lo que el resto de congresistas quiere saber, ¿no? Porque en las comisiones la integran pocos congresistas, ¿no? Pero los más interesados de repente en sacar a este ministro están en otra comisión distinta, ¿ya? Entonces, el ministro de Salud, supongamos, va a la Comisión de Salud, responde preguntas de repente armadas, etcétera, y se va. Ya, entonces el resto de congresistas que están fuera de esta comisión lo van a buscar hasta llevarlo a la interpelación. Entonces, en la interpelación, estos ministros, incluido el presidente, el premier, ya no se someten a la comisión de 10, ¿no? Ahora se someten ante los 130. Ya, y en los 100, ahora pues ya no hay quien lo protege en la comisión, como decía este congresista ayer. Ahora ya todos los congresistas le van a preguntar lo que de repente en la comisión lo estaban blindando, ¿no? Le van a preguntar de repente por cuestiones de corrupción en su ministerio, de que por qué firmó esto, de repente hasta se van a ir hasta cuestiones familiares, etc. Lo van a revolcar, en otras palabras, ¿ya? Listo. Entonces, eso es lo que pasa a veces en las interpelaciones, ¿ya? Las comisiones por favores políticos, no chocan directamente con un ministro, pero en la interpelación es donde ya el grueso de congresistas ya van directamente al choque con el ministro correspondiente, ¿no? En este caso el premier, ¿ya? Listo. Siguiente. Ya, comisión de coordinación. Son instancias de coordinación intersectorial, ¿no? Intersectores, entre ministerios, de discusión política al interior del Consejo de Ministros, ¿ya? Pueden ser comisiones de coordinaciones viceministeriales, ¿no? Coordinan los viceministros.
Hay comisiones también de asuntos económicos financieros, ¿no? De repente yo en la cartera de producción, que es casi el ministerio de la empresa, podría ser sinónimo, quiero de repente paquetes económicos, entonces yo tendría que ponerme a hacer coordinaciones interministeriales entre mi Ministerio de Producción y el Ministerio de Economía. O de repente quiero hacer un cambio en la normativa, yo soy el ministro del Interior, entonces haré coordinaciones interministeriales con el ministro de Justicia. ¿Ya? Listo. Comisiones de asuntos sociales, ya también. Algo les quería comentar. A veces los ministros son designados son designados políticamente, ya por confianza. Pero a veces los que manejan verdaderamente el ministerio, las carteras ministeriales, son los viceministros, ¿ya? El viceministro, el que está después del ministro, es el que maneja casi la cartera, porque es el más técnico siempre. Ya, los viceministros manejan, ya, los viceministros. Muchas veces, los que vienen a, ¿cómo se llama? A representar a un ministerio de diferentes regiones, no son los ministros, porque el ministro al final solo va a decir, dime tu pliego de pedidos, lo anoto y veré qué pasa. En cambio, un viceministro es más técnico, él sabe cómo se maneja el ministerio, etcétera, y te va a decir, esto sí va, esto no va, a esto hay que arreglar tal cosa, esto sale en 10 días, etcétera. ¿Ya? Ese es un comentario. Sí. Ministerios, ya organismos centrales del Poder Ejecutivo, con personalidad de derecho público, a cargo de los ministros, que conducen los asuntos públicos de su competencia con la política general del gobierno central. Los ministerios tienen funciones normativas, ya también pueden presentar proyectos de ley, regulan su sector, fiscalizan también dentro de su sector y sus competencias y ejecutan políticas públicas, ya hay las normativas. Bastante sencillas. Siguiente, por favor. Ya. ¿Qué ministerios tenemos? Agricultura, defensa, economía, educación, minas, de la mujer, producción, justicia, del interior, ¿no? Que es el de la policía, comisión exterior, relaciones exteriores, salud, trabajo, transporte, vivienda, medio ambiente, ¿no? Tenemos cuántos ministerios, 3, 5, 15, 19 y tecnología, ¿no? Que sería nuestro 17. Ya, siguiente, por favor. El último en ser creado, por si acaso, ha sido el Ministerio del Medio Ambiente. Ya, si no me equivoco, en el gobierno de Humala. Ya, ministros. Son los que formulan, dirigen, coordinan, determinan, ejecutan y supervisan y evalúan las políticas en los sectores a su cargo. Asumen la responsabilidad inherente a dicha gestión en el marco de la política general del gobierno nacional. ¿Listo? Ya. Así está sencillo, ¿no? Entonces un ministro dirige su cartera, ¿ya? El ministro dirige su cartera correspondiente, ¿ya? De preferencia tiene que ser de repente un experto en la materia, ¿no? Yo no voy a poner a un veterinario en la cartera de economía, ¿no? Y a un economista de repente en la cartera de energía y minas, perdón, de defensa. ¿Ya? En la cartera de defensa, el Ministerio de Defensa, casi siempre, y es la lógica, tiene que ir, por ejemplo, un ex militar, porque eres el ministro de Defensa, es casi como cualquier cosa que pase en guerra, el ministro de Defensa es el que da la cara conjuntamente con el presidente, y siempre tiene que ir pues ahí un ex militar de cabeza, ¿ya? Siempre. No vamos a poner pues a un contador de ministro de Defensa, que será pues el contador de estrategias militares, nada, ¿no? Probablemente no mucho, ¿ya? Listo. Aunque en este gobierno de Castillo yo veía a sus primeros ministros, chicos, y la verdad es que dejaba mucho que desear. Por ejemplo, el de producción, que es el que nos interesa bastante a nosotros porque es casi el ministerio de las empresas, él colocó a un chiquillo, creo que no tenía ni 30 años, creo que tenía 26, 27, 28,
¿Cuáles eran sus logros académicos? Creo que creo que ni bachiller en administración era, o creo que era bachiller de la Universidad Andina de Puno, ¿ya? ¿Qué más era? Creo que había estudiado en un instituto maquinaria pesada. Experiencia laboral no tenía, y era el que dirigía todo el sector empresas. Ya, creo que ¿qué otro cargo tenía? Creo que estaba afiliado a la Florcita, un partido político. Pero más allá de grandes logros académicos, porque ni siquiera profesional era, no tenía el grado profesional, del título profesional, creo que bachiller no era, no tenía nada más. Nulo. Ya, creo que eran 5 ceros a la izquierda. Se pasó de repente del cargo de dedocracia, ¿no? Y así también habían otros ministros. ¿Ya? Listo. Entonces, para que vean, ¿ya? Y no miento, pueden googlear al primer ministro de que puso Castillo en producción. Pueden googlear también sus datos. ¿Ya? Listo. Siguiente, por favor. Organismos públicos son entidades con personería jurídica, de derecho público. Ya me está hablando un poco de entidades públicas, ¿ya? Organismos públicos en general. ¿Son entidades con personería jurídica de derecho público? Sí, todas las entidades públicas se sujetan al derecho público, ¿ya? Listo. Principalmente, ¿qué ley? 27444, ¿ya? Listo. ¿Adscritas a un ministerio? Sí, ¿no? Casi todas las entidades públicas están adscritas a un ministerio, salvo excepciones que, por ejemplo, algunas están adscritas directamente a la PCM, ya como el INEI, por ejemplo, chicos, ¿ya? Creadas para la realización de actividades específicas de gestión especializada, ¿ya? Administrativa y funcional. Por ejemplo, registros públicos, ¿dónde está adscrita? Al Ministerio de Defensa y Justicia. ¿Ya? Listo. Ministerio de Defensa y Justicia. Ese es el único raro, no entiendo por qué está... No, me he equivocado. Registros públicos está adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿ya? Derechos Humanos, Justicia y Derechos Humanos. Ya, pero no entiendo por qué está en Justicia, yo creo que debería estar en otro ministerio. ¿Ya? Registros públicos. SUNAT está adscrito al MEP, al Ministerio de Economía, al MEP. ¿Qué otras entidades tenemos? ¿Qué otras entidades públicas tenemos? Tenemos, a ver... ahí siempre me acuerdo de esos dos como ejemplo. A ver, el INEI está en la PCM. Si no me equivoco, RINIEC está Ministerio de la Mujer, si no me equivoco, sí creo que está ahí. Ya, ¿qué otras entidades públicas? CEDAPAR no está en ninguno, es una empresa pública, sea igual, no está en ningún ministerio. El Poder Judicial no, porque es un poder. El Banco de la Nación está adscrito al BCR y el BCR del MEP, por ejemplo. Hoy se me han ido las entidades públicas de la cabeza. Ya las municipalidades no, son órganos de gobiernos locales, ellas no están adscritas a ningún ministerio. Ya, creo que vamos a buscar ejemplos de eso después. Siguiente, por favor. Reguladores. Son entidades con personalidad jurídica, derecho público, que actúan según su especialización en autonomía técnica, administrativa, funcional, económica y financiera. Ejercen funciones de supervisión, regulación, normativa, fiscalización, sancionadora, solución de controversias y solución de reclamos. ¿Sobre quién? Servicios públicos, ya sea que preste una entidad pública o una entidad privada. Ya, público-privado, de organismos reguladores. ¿Dónde están adscritos? A la PCM. Siguiente, por favor. Ya vamos al PJ, al Poder Judicial. Tiene la potestad de administrar justicia,
ya se ejerce a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución, ¿no? Juzgados de paz letrado, módulos de justicia, primera instancia, del Poder Judicial, segunda instancia, casación, Corte Suprema, etcétera, según lo que nos dice la Constitución, cómo está jerarquizada internamente. Ya, el Poder Judicial entonces aplica lo que nos dice el Poder Legislativo, ¿no? Las leyes, las modificatorias, etcétera. Está integrado por órganos jurisdiccionales como la Corte Suprema, Superior, juzgados de paz letrados, juzgados de paz, juzgados especializados mixtos, órganos que ejercen su gobierno y administración, ¿ya? Él tiene un presidente de la Corte Suprema, de la Sala Plena de la Corte Suprema, un Consejo Ejecutivo, Gerencia General y el Consejo Ejecutivo Distrital. Ya así está. Así se lleva su gobierno interno del Poder Judicial. ¿Ya? Entonces, en el Poder Judicial, ¿cómo se da la elección? También por votación de jueces. Ya, de jueces supremos. ¿Ya? Listo. Siguiente, por favor. Estructura del Poder Judicial. ¿Ya? Tiene un presidente, ya al igual que en el Ejecutivo y en el Legislativo. Tenemos nuestra Corte Suprema, por debajo del presidente hay si no me equivoco, son 12 miembros de la Corte Suprema. Tenemos Cortes Superiores que tienen salas especializadas, mixtas y especializadas. Tenemos juzgados especializados, más abajo, ¿no? De penal, administrativo, civil, laboral. Y más abajo, en los extremos de las ciudades, tenemos juzgados de paz. Ya. Listo, la Corte Suprema. Es el más alto tribunal de justicia, denominado también Tribunal Supremo de Justicia. Su sede está en Lima, tiene competencia sobre todo el territorio nacional. ¿Ya? Está integrado por 18, ahí me equivoqué, pensé que eran 12. Se me fue el número. Por 18 vocales supremos, con el presidente a la cabeza, seguido del vocal jefe de la oficina del control de la magistratura, vocal integrante del Consejo del Poder Judicial y otros vocales. ¿Ya? Ya. Siguiente. Ya, juzgados especializados mixtos, ¿no? Resuelven en primera instancia en los lugares donde no hay juzgados especializados. ¿Ya? El despacho es atendido por un juzgado mixto. En cada provincia por lo menos hay un juzgado especializado o mixto, teniendo como sede la capital de la provincia y su competencia es provincial. ¿Ya? Listo. En las provincias existen jueces especializados o mixtos en materias de civil, laboral, penal, familia, agrarios, etcétera. ¿Ya? Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿en cada provincia hay un juzgado especializado mixto? Sí, y en cada provincia. Entonces, como mínimo tenemos 8 juzgados especializados y mixtos. ¿Ya? Si no me equivoco, creo que en Arequipa hay 1, 2, 3, 4. Tenemos el módulo Cerro Colorado, el de Arequipa Cercado 2, el de Pocarpata, el de Mariano Melgar, 4. Ya 4, hasta que Cerro, Cercado, Mariano Melgar, Pocarpata. Sí, pues 4. De repente se me está yendo uno, a ver, Socobayo, Semante, no hay, sí, 4. Hunter, 5. Ya. Hay 5. Bueno, también entendamos el contexto demográfico, ¿no? Si una provincia tiene pasarán bastantes centenares de miles de personas, entonces se dará una cobertura mayor, ¿no? Listo. Ya. Siguiente, por favor.
Juzgado de Paz Letrado, ¿ya? Son instituciones que funcionan en lugares señalados por ley. Los jueces de paz en general tienen como función la de conciliar a las partes en litigio y resuelven el conflicto mediante un procedimiento más expeditivo. Ya buscan, antes de repente de hacer un proceso largo, buscan conciliar, ya, darle de repente tratar de salvar la situación, ya. Buscan de repente, como les dije, conciliar, ¿no? Antes de iniciar, ya, listo. Si es que no se puede, de repente ya iremos al proceso, ¿ya? Los jueces de paz letrado, entonces, verán asuntos civiles, penales y laborales, ¿ya? Listo. Los jueces de paz letrado se van cada 2 años, rotan. Ya se irán de repente a otro distrito, de repente a otro anexo lejano, etcétera. Ya. Ya es correcto. Siguiente, por favor. Juzgados de paz. Órganos de menor jerarquía, ¿ya? Los jueces de paz, anteriormente conocidos como juzgados de paz no letrados, desarrollan actividades jurisdiccionales en el asuntos de mínima cuantía, ¿ya? Generalmente están a cargo de personas legales, ¿ya? Si no me equivoco, los juegos de paz solo ven cuestiones de menor a una UIT, ¿ya? No todos son abogados en los juegos de paz. Ya puede ser muchas veces en los anexos más alejados de una región, a veces lo es el presidente de la comunidad, o de repente no es alcalde, el presidente de la junta, ¿ya? O es el que tiene el más grado de instrucción más alto, ¿ya? En algunas localidades. Listo. Por eso se les dice que eran juzgados de paz no letrado, ¿ya? No había un letrado ahí que dirigiese. Ya, chicos. Ya. En el examen voy a preguntar hasta acá, ya, pero lo del Poder Judicial casi no les voy a preguntar, más me interesa Poder Ejecutivo, Legislativo, ya judicial no tanto. Más me voy a enfocar en esto. Las anteriores PPTs, perdón, lo voy a subir estos días a Duty, pero la mayoría le he dado a Lisandro, ¿no? Para que les rebote a ustedes, ya. ¿Qué más? Va a estar sencillo, ya, y lo tenemos que hacer virtual, ¿no? Ya me comunicó la señorita Guadalupe, va a hacer nuestro examen virtual, vamos a tener que prender las cámaras mínimo, ya, para poder yo observarlos, y ya nos vemos el miércoles, ya, chicos, ya les comunico la hora, ya, si bien empezamos, no, nos toca 2 días con ustedes, ¿no? Creo que lo haremos el examen el martes, ¿ya? Sí, yo creo que el martes. Ya, pero ya les comunico cualquier cosa con Lisandro si modificamos y aquí y de qué hora nos vamos a conectar, ¿ya? Porque tampoco vamos a tener las 3 horas, va a ser algo corto, ¿ya? Ya, chicos, entonces aquí nos quedamos. ¿Alguna duda de repente al tema o de repente del examen? Recién voy a hacer el examen por si acaso, ya el fin de semana. Profesor, con respecto a los alumnos que se nos cruza su horario, más o menos a qué hora será el examen tal vez para poder pedir permiso al otro docente. ¿A quiénes se les cruza? ¿Con qué otro curso se les cruza? A mí se me cruza ¿Qué día? con los 2 días en sí se me cruzan, pero procuro siempre participar y estar al tanto también de su clase de usted. ¿Se te cruza a las 5:40 o se te cruza ahorita, a las 8? Ahorita estoy en otra clase también, y ayer también, pues también tengo clase de... Ayer se me cruza con el tema de Administración de Recursos Humanos y el día de hoy con Derecho. Ya creo que se les cruza, ¿no? Ya, no se preocupen. Bueno, entonces voy a tratar de que sea a las 6, de 6 a 7. Ya, sí, corto. Ya 1 hora, preguntas cortas, directas, y en 1 hora creo que lo podemos hacer para que no se les cruce a los demás compañeros con el curso de... ¿A qué hora entran a ese curso? ¿A las 7? ¿7:30?
¿A qué hora se les cruza? ¿A las 7? ¿Se les cruza la clase? En mi caso, en lo que es los días martes, se me cruza toda su hora. Y los miércoles, la verdad es que también. Derecho termino a las 8 en sí. Y empezamos a las 4:45. No, 5:30, 5:30, 5:30. Y recursos humanos, pues lo llevo toda la tarde. Vamos pensando en esto, ya de repente lo damos un jueves, viernes, etcétera. Por mí no hay normal, ya yo programo el duty y lo damos. Ya de repente, a ver, pónganse de acuerdo estos días. Ya me hacen llegar de repente la propuesta con Lisandro, ¿para qué día? ¿Ya? Porque al final solo pues, el examen se toma un día y el otro ya no. Ustedes díganme, de repente llegamos a un acuerdo, lo tomamos el jueves, el viernes, el lunes, el mismo miércoles más temprano, etcétera. Ya me hacen llegar entonces la propuesta con Lisandro, pónganse de acuerdo chicos, a ver todos en quórum, para tratar de beneficiar a todos los estudiantes. ¿Ya? Quedamos así, ¿ya? Pónganse de acuerdo y a ver un horario específico. Ya yo creo que en 1 hora está bien para dar el examen. Ya chicos, a ver, espero entonces su comunicación a través de Lisandro. Nos quedamos aquí, ¿listo?